Hola, hola, muy buenos días. ¿Cómo están a todas y a todos que nos acompañan en esta mañana todavía? Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este live que estamos llevando a cabo para hablar de un tema muy interesante que creo que de hecho es muy poco del que se habla, particularmente hablando del posparto, y ahorita hablaremos un poco más, pero es una etapa muy importante, muy interesante y que es también relevante que tomemos en cuenta. Ahora sí que por el bien de ambos, por la mami y por supuesto por el bebé, ¿no? Entonces, yo soy el doctor Víctor Mundo. Fui invitado para estar con todas y todos ustedes y también apoyarlas con algunas dudas que puedan surgir en relación a este tema. Y la verdad es que me da mucho gusto estar aquí con todas y todos ustedes. Entonces, vamos a esperar un minutito más para que se unan. Repito, la idea es que interactuemos, que por favor me hagan llegar sus preguntas para que yo las lea, las pueda contestar y pueda apoyarlas en esas dudas que se presentan en esta etapa que es después del embarazo. Ahora sí que, ahora que siguen, ¿no? Porque la verdad es que no hay escuelas, aun cuando se preparan, por ejemplo, en estos cursos que hacen, ¿no? De psicoprofilácticos, para ver cómo va a ser el embarazo, y también se tocan estos temas, pero en realidad que aunque tomemos y aun cuando se toman los cursos, pues siempre surgen dudas, porque pues las cosas realmente no es como una regla, va a pasar a ABCD, normalmente cada mujer es diferente y es importante tomar en consideración esto. Entonces, repito, muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar con ustedes. Soy el doctor Víctor Mundo y la marca Bepantén y, por supuesto, mi bebé y yo me han invitado para platicar con ustedes acerca del postparto. Su nombre lo dice, después del parto. Y también es un término conocido, bueno, de manera, los médicos lo llamamos como el puerperio, pero es más conocido por todas y por todos ustedes como la cuarentena. Es decir, son esos 40 días que pasan después de que nació el bebé. Y aquí el tema más importante que debemos de tener en consideración es el siguiente. ¿Por qué es importante la cuarentena, el posparto o el puerperio? Porque es el periodo de más o menos 6 semanas o 40 días después de que nace el bebé, en el que el cuerpo de la mujer va a ir tomando una vez más sus características de no embarazo. Es decir, cuando se embarazó la mamá, empezó a crecer ese bebé dentro de su matriz o útero y empezó a hacerse más grande. Y conforme se iba haciendo grande, iba desplazando un poco los intestinos, ¿no? Que hay a nivel abdominal, porque ese útero va creciendo, digamos, hacia arriba y empieza a desplazar estos órganos. Hay muchos cambios que ocurren de manera importante. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca cambia la frecuencia respiratoria, cambia la función renal. Entonces, estos que nosotros conocemos como cambios fisiológicos o normales del embarazo, van a regresar a la normalidad en esta etapa que es el puerperio, la cuarentena o el posparto. Entonces, repito, es la etapa en la cual el cuerpo de la mujer, son los 6 semanas después de que ya nació el bebé, o los 40 días, pues 42 días que nace, para que recupere sus características o regrese a la normalidad. Por ejemplo, ese útero va a ir disminuyendo de tamaño. Cuando nace el bebé normalmente, bueno, puede llegar aquí a un huesito que se llama el apéndice sifoides, por acá el esternón, ubican el esternón, este hueso de aquí en la punta, a veces llega por ahí, llega dependiendo del tipo de tamaño y que tenga. Pero cuando nace el bebé normalmente se baja al nivel hacia donde está la cicatriz del ombligo, más o menos a ese nivel llega. Entonces las siguientes 6 semanas, que es el puerperio, va a ir disminuyendo de tamaño. ¿Por qué es importante? ¿Qué debemos de tener en consideración en el puerperio? Fíjense que el puerperio lo dividimos en tres principales. El inmediato, que es a partir de que nace el bebé y las primeras 24 horas. Es decir, está en el hospital o en el lugar donde haya sido atendida la mamá, y esto llega un poco más, sobre todo en las primeras horas, de cuidado por parte
del personal médico y de enfermería, porque hay que estar revisando si no tiene algún tipo de sangrado, si su frecuencia cardíaca está bien, que no tenga temperatura, o sea, que no haga temperatura si va a tener, disculpen, que no haya fiebre, por ejemplo, que no haya algún dato de alarma que nos diga que a lo mejor algo no está bien con la mamá. Entonces, este puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas, y sobre todo las primeras 2, 4 y 6 horas, están en el área de observación, donde nosotros como médicos vamos observando esto, que sus signos vitales estén normales y que, por ejemplo, si fue un parto por vía natural, es decir, por vía vaginal, en muchas ocasiones hacemos una incisión, un corte a nivel de la vagina para que no se desgarre. A veces cuando pasa el bebé, la cabecita del bebé, si no está suficientemente elástico, puede romperse, llamémosle así, se puede, y luego se desgarra. Entonces son cortes muy irregulares realmente los que ocurren y no es adecuado. Entonces hacemos un corte y ese corte se llama episiotomía. Después de que nace el bebé, lo suturamos y queda perfectamente bien. Entonces hay que ver que si hicimos un parto vaginal, esté bien cerrada la episiotomía, que no esté sangrando, que todo esté de forma controlada. Entonces eso es lo importante como médicos empezar a valorar en el puerperio inmediato. Después nos vamos a lo que conocemos como el puerperio mediato. Es decir, va a partir del segundo día de que ya nació el bebé y al término de la primera semana, es decir, del segundo al séptimo día. ¿Por qué es importante aquí? Aquí es importante porque la verdad es que todos estos cambios que experimenta mamá a nivel hormonal realmente son importantes. Es decir, ustedes no me dejarán mentir, mamis, si ya han tenido otro bebé o quien lo está experimentando, mientras empieza a crecer su pancita, pues todo el mundo llega, les agarra la pancita, y, ay, el bebé, qué bonita te ves, etc. Entonces, el foco está en mamá, por ejemplo. Ya que nace el bebé, por supuesto que le ven a mamá, pero se ubican más o se enfocan más con el bebé, ¿no? Entonces, toda esta lluvia de hormonas, tormenta de hormonas que tiene la mujer, pues la hace muy susceptible a muchas cosas. A veces siente que aunque para ella lo máximo es ese bebé que tiene ahí, su hijo, su descendencia, pues también ella llega a sentir un poco susceptible de que, bueno, ahora ya ni me pelan, ya nada más están con el bebé y es lógico, porque ella también se vuelca toda su atención. Entonces, por eso les decía, este tema es muy relevante porque debemos de tomar en cuenta también a la mamá. Por supuesto, el bebé es muy indefenso, necesita todo nuestro apoyo, toda nuestra protección, pero esto es fundamental que podamos apoyarlo en ese sentido. De tal forma que en el periodo, y sobre todo nada más repite, quisiera regresarme al inmediato porque algo clave que debemos de empezar a hacer, y esto es algo que se ha marcado a través de la Organización Mundial de la Salud, todos los organismos de ginecología dicen la habitación conjunta, que una vez en los primeros 32 horas empecemos a pegar, alimentar al bebé al seno materno. Se inicie la lactancia. Es algo importantísimo, además, y era el tema, posparto y lactancia. Y ahorita hablaremos un poco más de la lactancia, pero se debe de iniciar. A veces, sobre todo cuando son primerizas, les llega a causar mucho impacto, pero también mucha desesperación. Créanme, nadie de las mujeres nace con escuela para poderse adaptar. Es un proceso en que necesita adaptarse el bebé, pero también la mamá, a tener una técnica adecuada. Que esto es lo que muchas enfermeras que son especialistas en poderlas apoyar, en que tengan una adecuada técnica, en que se acomoden de manera adecuada. Entonces, todo esto es muy relevante porque permite que el bebé empiece a recibir lo más importante que es de su alimentación, es la lactancia materna, que al principio ustedes han escuchado y que tiene el calostro, que este tiene una función importantísima, ya que ahí se está dando todos los anticuerpos, mucha protección que ha generado la mamá a lo largo de su vida y le va a pasar a transmitir a su bebé a través de la lactancia materna. Ahorita vamos a hablar un poco más, pero entonces
decía, después nos vamos a lo que es el posparto o el puerperio o la cuarentena tardía, es decir, a partir del octavo día y hasta que termine. Aquí ya no hay que estar tan estrictos, pues sí hay que estarle diciendo a la mujer, nosotros como médicos, el personal de enfermería les dice los cuidados que deben de tener. Normalmente en esta etapa, como repito, el útero está disminuyendo su tamaño y empieza a sacar algo que nosotros le llamamos loquios. Empieza el sangrado al inicio y después va cambiando a hacerse más líquido, más amarillito, así va cambiando eso. Ver que no haya un olor fétido, que no haya fiebre, todos estos datos de alarma que si se lleguen a tener, debe de ir al servicio de urgencia porque pues hay que revisar por qué se debe eso. Pero de las cosas más importantes es esta tormenta que les decía, de verdad, la depresión postparto. Y muchas no saben que lo tienen. Muchas lo experimentan, no lo dicen, pero lo están padeciendo. Y es muy importante, repito, por eso, no solamente ver ahora por esta hermosa criatura que acaba de llegar al mundo y que necesita todo nuestro cuidado, sino también para la bella mamá que necesita que la estemos apoyando, que la escuchemos, que la entendamos. Realmente, de verdad, es así una tormenta de hormonas. Están unas fluctuaciones hormonales muy importantes y eso trae como consecuencia que ellas se sientan o que llegue a causar estos estados de depresión. Aunado al hecho de que imagínense, están intentando lactar y no se les da y el bebé no y llora, se empiezan a desesperar de tal forma que es muy importante y relevante que estemos ahí con todas y todos ustedes como parejas, como familiares, como médicos en general, el poner atención en esta etapa importante de la mujer que está viviendo que definitivamente es fundamental. Es importante la consulta, ¿no? Fíjense que muchas veces pues ya empiezan a abandonar al gine. Ya nació el bebé, pues ahora me voy a ir con el pediatra. El gine es muy importante para hacer revisión. Repito, por ejemplo, depende la vía. Una de las cosas que queremos platicarles, pues cuál es la diferencia. Obviamente tenemos los partos que son por vía vaginal y hay que tener cuidado. Ahí normalmente la recuperación es más rápida. Fíjense que pasado más o menos 8 horas, si no tiene ningún dato de alarma, o sea, en el puerperio inmediato o en el posparto inmediato, si está bien la sutura, pues empezamos a que la mujer empiece a deambular poco a poquito e incluso muchas se van el mismo día a casa, dependiendo la hora a la que nace. Eh, Cuando ya es un parto por cesárea, hay que tener un poco más de cuidado porque obviamente se abrió a nivel abdominal para poder sacar al bebé, ¿no? Entonces, aquí sí se quedan un poco más tiempo en el hospital, en la recuperación y no se paran el mismo día generalmente. A partir del siguiente, poco a poco empezamos la deambulación. De tal forma que, bueno, es importante por ello acudir a consulta. En el puerperio, en el posparto, se recomienda que la mujer vaya con su médico más o menos en el periodo de los primeros 15 días. Normalmente se cita, lo citamos entre 7 y los 10 días para que vengan, para que veamos cómo va esa involución, repito, del útero. Por ejemplo, una de las cosas que les ocurre también con mucha frecuencia a las mujeres es el cambio en el hábito intestinal. Algunas se pueden estreñir un poco, repito, porque el intestino también se está volviendo a acomodar, lo desplazó un poco el útero y entonces se está volviendo a acomodar, de tal forma que es importante que nosotros estemos dando todo esto seguimiento y por supuesto el aspecto emocional que ya lo había dicho. Y la otra consulta que se recomienda es que sea al final del puerperio. Otra cosa importante de verdad que yo quiero hacer mención, fíjense que muchas mujeres, y ustedes no me dejarán mentir, seguramente conocen de que dicen, pues prácticamente se alivió y se embarazó del otro. La, la anticoncepción que nosotros le conocemos post-evento obstétrico, es decir, es ideal que una mujer, y sobre todo aquellas mujeres en las cuales se tuvo que hacer una incisión por la cesárea para sacar al bebé, que permitan una recuperación total, por lo menos debería de dejar un intervalo, por lo menos, o lo ideal más bien sería de 2 años. Es por ello que es importante que las mujeres adquieran un
método anticonceptivo. Quiero recordarles que existe en el artículo 4 constitucional los derechos sexuales y reproductivos. Y estos dicen, fíjense, toda mujer tiene y toda pareja tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada el método anticonceptivo, pero también el número y espaciamiento de sus hijos. Es un derecho que tiene, pero hay que hacerlo de forma responsable. Si bien a veces es, pues ya llevas ahora sí que el impulso de haber tenido un bebé, digo, tampoco es luego, ¿verdad? Pero un par de años y que venga el siguiente, ¿no? A veces es lo ideal, pero entonces lo que quiero decirles es que es muy importante también que desde antes, si muchas de las mamis que nos están escuchando aquí deben de pensar en cuál es el método anticonceptivo que van a utilizar y que pueden platicar con su ginecólogo, ginecóloga, cuál es el ideal. Existen muchos métodos anticonceptivos que pueden utilizarse aun cuando se está lactando. Son muy eficaces y son muy seguros. Fíjense que hay uno que es de forma natural y que se llama el método de la lactancia amenorrea. ¿Qué quiere decir? Que mientras están lactando, y miren, entre comillas, y eso ocurre nada más, es exclusivo en los primeros y todavía 4 meses, por favor, pongan atención. Mientras está lactando, no hay una ovulación, porque todo está regresando a la normalidad, pero también el hecho de lactar frena a nivel cerebral que se secreten hormonas que hacen que ocurra la ovulación. Es decir, para que ovule, pues es porque puede haber un embarazo. Entonces, ha ocurrido mucho, ¿no? Pues embarazo luego, porque no utilizan un método anticonceptivo. Entonces, son libres de hacerlo o no de hacerlo, pero es la responsabilidad que tenemos para darle la protección, los cuidados a esta criaturita que acaba de nacer y prepararnos para el siguiente. Entonces, la anticoncepción es muy importante. Fíjense que existen métodos, repito, que pueden colocarse y que no importa que la mujer esté lactando, no pasa nada, son los de solo progestina, hay dispositivos muy buenos que contienen hormona y no por eso son malos, pero la hormona actúa a nivel local y tienen muchos beneficios, o sea, más allá de que no se van a embarazar, va a ser beneficiosos y están demostrados, hay muchos beneficios que ofrece la anticoncepción y no de tantos mitos y tantas cosas que le tiran a los anticonceptivos. Entonces, es otro punto muy importante a considerar. Por último, pero no por ello menos importante, es la lactancia. Fíjense que la Organización Mundial de la Salud hoy está volviendo a recomendar el continuar la lactancia hasta los 2 años de edad. Claro, ya vi las reacciones que están teniendo, doctor, hasta los 2 años, pues me muerde. Y ese es otro gran problema que ocurre, fíjense. A veces empiezan a salir los dientitos, una mala técnica, y es normal a veces, empiezan a fisurarse los pezones de las mujeres. Entonces, esas fisuras les causan mucho dolor. Y eso hace que muchas veces la mujer deje de lactar. Afortunadamente hoy hay cremas, pues, como la que nos invita hoy, ¿verdad? Bepantel, que la pueden usar en las fisuras del pezón, les ayuda a que se remodele ese tejido y que puedan continuar con su lactancia. Porque este punto es muy importante. Fíjense, está bien estipulado y lo pueden ustedes googlear. Existe un concepto que se llama los primeros 1000 días de vida. Van a representar, pueden representar y van a representar el futuro en salud. Estamos marcando, ¿no?, en salud a nuestros hijos para la etapa adulta. ¿Qué quiero decir? Está demostrado que los primeros 1000 días hablan los días que ocurre o los 9 meses del embarazo y los primeros 2 años de vida. Si ustedes sacan la cuenta, les va a dar 1000 días. Estos 1000 días se dice que mientras el bebé, y en este caso, bueno, dentro de mamá y el bebé en sus primeros 2 años de vida, tenga una alimentación adecuada y en los primeros por lo menos 6 meses no necesita otra cosa más que la lactancia, ¿sí? Le va a dar los nutrientes adecuados para que crezca, se desarrolle y madure correctamente y no tenga
alguna alteración metabólica y que en la etapa adulta, y está totalmente demostrado, pueda tener enfermedades como la diabetes o como la hipertensión. De tal forma que vean qué interesante el concepto y la importancia de la lactancia. Tiene un vínculo afectivo entre mamá y bebé. Al estar pegados, la piel, la mejillita con mamá, sus brazos, el sentir ese vínculo emocional es importantísimo de protección para el bebé, pero también de alimentación. ¿Y saben qué? Y los que han sido papás no me dejarán mentir, mucho, muy económico. Es decir, de verdad, lo caro que salen las fórmulas lácteas, échenle cuentas. Conforme va creciendo el bebé, va necesitando más y más y más y no son nada baratas. En cambio, es un alimento natural que además tiene anticuerpos de lo que ha tenido mamá. Vean de verdad la importancia de la lactancia y el impacto que tiene a lo largo de la vida, incluso en la etapa adulta. Estos primeros 1000 años de vida, si yo le doy la alimentación adecuada, sus órganos van a madurar adecuadamente, van a funcionar adecuadamente y no van a tener problemas como tenemos hoy en nuestro país, que son la obesidad, la diabetes y la hipertensión. Queridas mamis, les tengo una gran noticia. Muchas de ustedes se preocupan por el peso que llegan a subir, que es normal, ustedes saben que de hecho está publicado, por lo menos es 1 kilo por mes, es decir, de entre 8 y hasta 16 kilos es lo normal que pudiera subir una mamá. Fíjense que cuando nace el bebé, más o menos se les quitan 6 kilitos, entre 3 kilos del bebé, que en promedio es lo que debe de pesar, más la placenta, más el líquido amniótico, ya perdieron 6. Necesitan perder más, por supuesto. La lactancia les ayuda. Vínculo emocional, económico, protección para el bebé y además el mejor, la mejor alternativa para este caso, para la baja de peso. De verdad, está muy bien demostrado y, en estudios clínicos cómo las mujeres que han lactado, tienen un mayor incremento en la disminución del peso, perdón, en la disminución del peso. Y además se ha demostrado que las mujeres que lactan disminuye el riesgo, por ejemplo, de cáncer como de mama. Vean de verdad qué importante es todo esto que debemos de considerar y que poco a poco va sumando mucho a lo que es. Creo que ya he hablado mucho, la verdad son temas que me apasionan mucho. La ginecología es mi vida, es mi pasión y por eso lo disfruto mucho hablando con todas y todos ustedes. Ahora me gustaría interactuar, ver qué preguntas tienen en relación a esta etapa que, repito, es el posparto, o sea, la etapa o los 6 semanas o 42 días después de que ya nació el bebé y que debemos de tomar en consideración muchas cosas. Entonces, voy a pedirles si me pueden empezar a mandar información. Mira, aquí ya empiezan a llegar. Por supuesto, las mujeres pues no tienen que esperarse a lactar, pero desde el embarazo, ustedes saben, son grupos de población en lo cual está la apertura para ser vacunadas en el embarazo con COVID y por supuesto en periodo de lactancia se pueden vacunar. Es muy importante, incluso fíjense que es un tema muy importante y más lo que estamos viviendo. Está demostrado que las mamis que llegan a padecer COVID y están en periodo de lactancia no deben de suspender la lactancia. Lo que se recomienda es sí aislarla, pero cuando el bebé necesite comer, ella necesita usar cubreboca y lactar a su bebé y tener los cuidados de higiene, perdón, lavarse bien las manos, todo para recibir al bebé, lo alimenta y se lo llevan. Entonces, fíjense, eso es bien importante. Puede vacunarse estando lactando y si llegan a contagiarse estando lactando, no se recomienda suspender la lactancia. Realmente los beneficios en todos los sentidos que brinda la lactancia debe de continuarse. ¿Cómo ayudo a que tenga un buen agarre al lactar? Eso es bien importante. Son diferentes técnicas que vamos a pedir también que les podamos compartir
De hecho, podemos invitar sobre todo a especialistas en enfermería que les ayudan a la técnica para que haya un adecuado eh, embone, permítanme decirlo así, de la boquita del bebé con el pezón. Porque, repito, a veces esa mala técnica les ocasiona fisuras. Esas fisuras les causan dolor, de verdad. Es doloroso. Y eso hace que, no, doctor, ya no quiero. Pero mami, tienes una gran opción, repito, y de verdad, el Bepantén, y está demostrado, está indicado así. Por eso lo recomiendo, porque está la indicación aprobada y ha sido estudiado en este sentido. En las fisuras del pezón se pone Bepantén. Es decir, pongan ustedes la alimenta. Si se está empezando a fisurar el pezón, después de haber alimentado al bebé, se limpian muy bien, se ponen el Bepantén y ya está. Cuando vaya a comer al bebé, se puede limpiar si quieren. Lo que se recomienda es que se limpien, que se quiten los residuos, que a lo mejor después de 2 horas, 3 ya no va a haber, y se vuelvan a colocar al bebé para que coma. Y de hecho sirve también de prevención, o sea, previene. Además que seguramente lo deben de tener porque es lo mejor que pueden tener para las rosaduras del pañal. O sea, de verdad, tiene una sustancia que se llama dexpantenol. El dexpantenol es muy importante porque es un precursor de la vitamina B5. ¿Por qué es importante la vitamina B5? Porque la vitamina B5 permite que nuestras células de la piel se remodelen, se vayan recuperando. Y esto trae que esas heridas, como la fisura o como la rosadura del pañal, se mejoren y tenga ese alivio, ¿no? Entonces es muy importante. Sí, y las mordidas, ¿no? Sobre todo, repito, es conforme los primeros meses, pues no hay tanto problema, pero cuando ya empiezan ahí a asomarse sus dos dientitos, pues es cuando empieza a ayudarles. Repito, lo que se recomienda es la lactancia exclusiva, por lo menos, de verdad, ojalá pudieran, yo se los imploraría, y no porque a mí me vaya a hacer un bien, a ustedes y a sus bebés, por los primeros 6 meses, exclusiva, lactancia exclusiva al seno materno. Después, por supuesto, sus requerimientos cambian y empieza ese periodo que nosotros conocemos como la ablactación. Ablactación. Empiezo a introducirle poco a poco nuevos alimentos. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en consideración. ¿Es recomendable usar fajas posparto? Claro, son importantes. De hecho, les da mayor seguridad. Nosotros en los hospitales, en las clínicas, les enseñamos a veces esa forma, ¿no? Usamos de los vendajes. Claro, hay vendas, hay fajas que ya las compran, pero a quien no tiene ese acceso, con las mismas vendas de 30 centímetros, les enseñamos cómo hacer, ahora sí que irse cubriendo para que se sientan seguras para el caminar. Sobre todo les beneficia más o se sienten más seguras, repito, cuando hay una cirugía, es decir, cuando hicimos una cesárea, el corte a nivel abdominal para sacar al bebé. Entonces es muy importante. Y el ejercicio, por supuesto, también poco a poco, obviamente es gradual. Si es una cesárea, evidentemente podemos caminar, no de alto impacto y no, por supuesto, cargar cosas pesadas, ¿no? Porque finalmente hicimos una incisión a nivel abdominal y bueno, es importante permitir que todos los tejidos se vayan uniendo y estén adecuadamente cerrados. Entonces, realmente son preguntas muy importantes y de verdad agradezco que todas y todos nos estén acompañando hoy porque pues son temas que a veces no se tocan mucho y generan muchas dudas en las mujeres. Nos hablan y tienen esas dudas o preocupaciones. Repito, una de las que quizá a veces no se toma mucho en cuenta es la que platicábamos, que es la depresión postparto. Se siente la mamá que ya no la pelan a ella, permítanme la expresión, y que ya todo el foco está con el bebé. Ella misma lo hace, pero también es importante que tengamos en consideración que las cuidemos, que las apapachemos, que las entendamos por estos cambios importantes hormonales. Imagínense, su cuerpo experimentó muchos cambios para poder dar vida. O sea, qué maravilloso el cuerpo de la mujer que pueda dar vida. Y esto es muy relevante, ¿no? En general,
¿Cómo curar las perlas de leche? No entiendo ahí un poco la pregunta, pero bueno, la lactancia, repito, es muy importante. Habrá condiciones, habrá condiciones en las cuales los médicos la tengan que suspender, que son mínimas, ¿eh? Realmente son mínimas las ocasiones en las que tenemos que parar la lactancia en alguna situación, son mínimas. Afortunadamente la gran mayoría no es así. Y la otra, bueno, hablábamos del tiempo de la duración de la lactancia, decía, la lactancia exclusiva al seno materno, la lactancia exclusiva al seno materno debe de ser por lo menos los primeros 4 a 6 meses. Después de este periodo de tiempo, después de que ya pasaron 4 o 6 meses, vamos a empezar a introducir poco a poco diferentes alimentos. Generalmente los pediatras les dan un listado, ¿no? Empiezan con algunas verduritas que vamos incorporando una por una. Y esto le permite a él y a ustedes ir evaluando que va aceptando adecuadamente estos eh, alimentos que se están incorporando. Eh, ¿Cuánto tiempo? En general, repito, la Organización Mundial de la Salud, por todos estos beneficios que da la alimentación adecuada en los primeros 2 años de vida, es por 2 años. Ojalá como complemento, no es exclusiva, decía, exclusiva son los primeros 4 o 6 meses. Entonces, es muy importante. ¿Cuál es la comida recomendable? La comida realmente es baja en grasa al inicio que le damos a la mamá, pero la mamá no tiene que verse con una restricción en sí. Eh, en la alimentación tiene que ser alimentos bajos en grasa y no con tantos picantes, es muy importante. Entonces, es muy importante considerar esta situación porque eh, pues por todos los cambios que está experimentando, es una dieta baja en grasa y no con tanto irritante. ¿Se pierden nutrientes si se extrae la... No, no, absolutamente no. No se pierden los nutrientes. Además, es una gran práctica. Hay muchas mujeres, fíjense, que por situaciones que tienen que volver a laborar, que tienen que empezar a, pues a trabajar otra vez, ¿verdad? Les dan este periodo precisamente del posparto que está en la incapacidad que les dan, pero terminando pues tiene que llegar y afortunadamente, fíjense que muchas mujeres eh, tienen la oportunidad en su trabajo, en otro, de traer estos extractores, se sacan la leche, se llevan sus hieleras y llegan y la congelan y la van marcando cuando se quitaron, cuando extrajeron la leche y el tiempo que tiene para poderse, afortunadamente dura congelada muy buen tiempo y puede estarla utilizando cuando ella no está presente y no puedo lactarlo de manera directa, pero definitivamente no quita sus nutrientes. Por el contrario, es mucho mejor si por alguna situación tiene que irse a trabajar algo. Por supuesto que extraerse la leche es una gran opción y le pueden dar esto, ¿no? Y bueno, en general es de lo que me han preguntado, no sé si quieran algún otro tema, creo que me gustaría empezar a recapitular. Este día nos invitaron a hablar del posparto. Y el posparto, repito, eh, es el periodo que ocurre a partir de que nace un bebé hasta las primeras 6 semanas o 40 días. La cuarentena, para que ustedes me entiendan. La cuarentena. Y se divide en 3 partes. La cuarentena, es decir, la inmediata, el primer día, durante el primer día después de que nació el bebé, y sobre todo los cuidados es ver que no haya un sangrado importante o anormal en la mujer. Empiezan a sangrar un poco por recuperar su útero, está volviendo a la normalidad. De hecho, hay unos cólicos, fíjense, no hablábamos, tienen un nombre muy particular que se llaman entuertos, imagínense el nombre. Se está contrayendo porque empieza a retornar a su tamaño, ¿no? Entonces, el útero tiene esta importante función. Entonces, eh, 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 en la sala, digamos, de recuperación, el personal de enfermería, los médicos, vemos que sus signos vitales estén adecuados, que no haya algún malestar y la pasamos
para que vaya a habitación conjunta y que pueda estar con su bebé y de preferencia en las primeras 30 minutos, 2 horas de nacer, empezarlo a pegar y empezar a practicar esa técnica que poco a poco no se desesperen, por favor. Poco a poco se van, permítanme la expresión, agarrando el modo mamá, bebé, acomodarse. A veces algunas tienen unos como colchoncitos que venden para que puedan recargar ahí el bebé y pueda estar un poco más a la altura del seno. Recuerden, empieza con uno, se voltea al otro y si terminó en el otro, a la siguiente va a empezar en el otro. Entonces, irle dando esa rotación, ¿no? Es muy importante la lactancia. Por favor, hagan lo imposible por lactar exclusivamente durante los primeros 4 a 6 meses de preferencia y después como de forma complementaria, pero no quitarla por completo por ahí de los 2 años. Otra cosa muy importante que quiero pedirles es cuidemos a mamá también. De verdad, la depresión postparto es algo que se presenta en esta cuarentena, es algo que está ahí y que la mujer debe de tener precauciones para que, atenciones más bien, atenciones para que no se sienta así. Muy importante. Sus consultas, por lo menos 2 en el puerperio o en la cuarentena, una en los primeros 15 días y la otra por lo menos al final de la cuarentena. Por favor, tienen opciones, a veces esas fisuras que se hacen del pezón pueden afectarles un poco y pueden hacerlas decaer y decir no voy a lactar. Tienen Bepantén, es un aliado que les va a ayudar, por supuesto, en las fisuras del pezón. Pónganselo después de lactar y les va a ayudar perfectamente. Está aprobado para eso, está indicado para eso y por supuesto también para las rosaduras del bebé. Y no olvidemos que el vínculo que hacen mamá, papá, la pareja, la familia, es muy importante para esta gran etapa y nada fácil que es el de ser padres. Me ha dado muchísimo gusto haber estado con todas y todos ustedes. Espero que haya sido de interés esta charla y pues quiero agradecerles de verdad muchísimo la oportunidad de hablar de este tema y síganse cuidando mucho. Muchísimas gracias por su atención.